Versículo 26. Entonces dijeron ellos al rey de Asiria: las gentes que tú traspasaste y pusiste en las ciudades de Samaria no saben la costumbre del Dios de aquella tierra, y él ha echado leones en ellos, y he aquí los matan, porque no saben la costumbre del Dios de la tierra. Y el rey de Asiria mandó diciendo: llevad allí a alguno de los sacerdotes que trajisteis de allá, y vayan y habiten allí, y enséñenles la costumbre del Dios del país. Ellos piensan que es por costumbre que los leones se los comen, los matan. Y es Dios protestando para humillar al pueblo de Israel, porque ahorita los extranjeros, los de Asiria, que trajeron a las tierras de Israel con uno de los sacerdotes que van a devolver. Los sacerdotes, recuerda que todos los llevaron en exilio para Asiria. Ahorita van a devolver a uno de los sacerdotes para que les enseñen a estos pueblos extranjeros que vinieron al pueblo de Samaria, que les enseñen a vivir con las costumbres de cómo vive el pueblo israelí, para que según ellos los leones no se los coman. Si ellos aprenden a vivir de esa manera, entonces ahora mira cómo, no porque ellos se conviertan a la obediencia de Dios, que se sujeten a los estatutos y a los mandamientos de Dios, lo hacen por temor. Entonces, por temor, me someto a hacer la voluntad de Dios, del Dios que ellos tienen y habitan aquí, pero de corazón sigo adorando a los Baales. ¿Comprendes eso, mi hermoso ser de luz? En lo que Dios se convierte para muchas personas, inclusive hoy en día. Por temor, sigo los estatutos de Dios. Honrar a Dios sobre todas las cosas, no matar. Sigo los 10 mandamientos. Porque la humanidad piensa que solo son 10 mandamientos. No hurtar, no matar, no pecar, no robar. La humanidad piensa solo son 10 mandamientos. Si tú le preguntas al común de la gente, ¿cuántos mandamientos debes de seguir delante de Dios? 10. Yo sigo 10 mandamientos. Procuro vivir con 10 mandamientos. Pero en verdad la palabra de Dios tiene muchos mandamientos. La palabra de Dios está llena de mandatos, de ordenanzas, de estatutos, reglas, normas.
derechos para que todos los obedezcamos. Pero el común de la gente actualmente actúa como estos asirios. Por temor a que los leones se los coman, hacen la voluntad de Dios, pero de corazón alaban y siguen a los Baales. Hacen la voluntad de los dioses extraños, dioses ajenos. No es la antigua religión solamente. En la actualidad tú lo ves. Y la gente vive de esa manera. Versículo 28. Y vino uno de los sacerdotes que habían transportado a Samaria y habitó en Betel. Y enseñóles cómo habían de temer a Jehová. Habían de temer a Jehová. Mas cada nación se hizo sus dioses. Mire, mas cada nación se hizo sus dioses. Y los dioses con letra minúscula. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob son con D mayúscula. Nuestro Dios se escribe con D mayúscula. Nunca cuando te refieras al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob lo escribas en letra minúscula. Porque Dios con D mayúscula es nuestro gran Dios Jehová de los ejércitos, poderoso. Pero la palabra cuando nos escribe Dios con letra minúscula está refiriéndose a esos dioses que no tienen poder, que son palos, que son estatuas, que teniendo ojos no ven, que teniendo pies no caminan, que teniendo oídos no escuchan, que teniendo boca no hablan. ¿Te das cuenta? Hace una diferencia de cuál es el gran Dios y cuáles son los dioses paganos. Entonces dice que mas cada nación se hizo sus dioses y pusieron en los templos de los altos que habían hecho los de Samaria. Entonces aún este pueblo que vino de otros lugares, estos asiros, en esos templos altos pusieron sus dioses y allí alabaron por la idolatría, ¿sí? Por eso que el pueblo de Israel, al estar tan contaminado por la idolatría de los demás pueblos donde ellos aprendieron. Recuerda que con las mujeres que se casó Salomón, todas esas mujeres quedaron en Israel. Hijos de ellos quedaron en Israel. Todo este pueblo contaminado. Joram y Ocosías contaminados. Al casarse y hacer yugos desiguales,
se contaminaron todos. ¿Qué más podía hacer Ocosías, hijo de Joram, y Atalía, sino hacer lo que vio hacer de sus padres? Y sus padres idólatras. Porque Joram, completamente contaminado, si se contaminó Salomón con toda la sabiduría que Dios le había dado. Por eso vino la contaminación a Judá. Y luego Joram, con el matrimonio que tuvo con Atalía, mayor contaminación también tuvo. Y su hijo Ocosías, que nació de este fruto, de este yugo desigual. Entonces de esa manera los hijos se contaminan y pagan por el pecado de sus padres. Entonces por eso, mi hermoso ser de luz, que cuando algo acontece, no preguntes por qué Dios permitió eso. Pregunta, ¿cuál fue la contaminación? ¿Cuál fue el pecado de este pueblo? Y te darás cuenta por qué el Señor había de raerlo. Mira cómo el Señor permitió que el rey de Asiria exiliara al pueblo de Israel, que los sacara de las tierras que había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob, que le daría. La tierra que fluye leche y miel. Porque se contaminaron, porque pecaron, porque aborrecieron el mandato del Señor con la desobediencia que cometieron. Entonces Dios los entregó, los sacó de su rostro, como dice el Señor, por la abominación de ellos mismos. Entonces ahora estos pueblos paganos vienen a Samaria, cada uno, a continuar con sus cultos paganos al Señor. Y ha entregado al pueblo de Israel en cautiverio. Como el que no aprende la lección. Te saqué de Egipto, de casa de esclavitud, para que obedecieras mis mandatos y fuesen mi pueblo y me obedecieras. Y volvieron y recayeron en idolatría. El Señor le está dando una lección, como la lección que muchos padres de familia le dan a sus hijos cuando cometen algo que a ellos mismos les va a afectar en el futuro. Y entonces el padre demanda un castigo para ese hijo, esa hija, porque el padre dice, esto va a ser bueno para ti, para que no vuelvas a recaer en ese mal camino, porque no te va a traer a ti bendición en el resto de tu vida. Entonces te castigo ahora para que quites de ti comportarte de esa manera. Es lo mismo que Dios hace con el pueblo de Israel cuando los entrega. Entonces mira que es la segunda vez que el Señor los va a rescatar.
de los pueblos extranjeros. Entonces ahora los entregó a pueblos extranjeros en la segunda vez, y la tercera vez la veremos en el presente tuyo y mío, que es lo que nuestros ojos están viendo aquí y ahora con el pacto que hizo Netanyahu con Trump. Eso es un futuro inmediato que nosotros vamos a ver el resultado del pacto que estos dos varones han hecho, porque según dice Trump, que la paz se logrará a través de la fuerza, y Bibi le dice, de eso se trata. O sea, no es con la oración, no es con el llamar los pueblos hermanos a hacer la paz como hermanos. Esta es nuestra tierra, esta fue la heredad que Dios nos dio. Y vamos a convivir todos aquí en paz, en armonía. Y vamos a hacer un pacto de armonía en amor como hermanos que somos, pertenecientes los árabes a los príncipes de Ismael. Y los israelitas pertenecientes a las 12 tribus de Jacob. No bajo ese reconocimiento hacen un pacto, sino a través de la fuerza. Y Bibi dice, de eso se trata. Son estas expresiones muy interesantes, de las que podremos ver las consecuencias en el futuro inmediato. Vamos a observar con nuestros ojos todo esto que acontecerá entre estas personas y que nos afectará a ti y a mí, a todo el mundo en los 4 cantones de la tierra. Los afectará. Muchos pueblos no están prestando atención de lo que aquí y ahora se está haciendo, pero todo el mundo será afectado. Quiéralo o no, no creas tú que solamente va a estar afectado Israel y se acabó la cosa, no. Va a estar afectado todo el mundo, por cuanto que Israel es el ombligo del cuerpo y el cuerpo es la tierra. Todos estaremos afectados, pero es necesario para que Gaia, que es el alma de la tierra, se asiente como Dios desea que sea, como Dios había prescrito que fuese la tierra, un lugar, un remanente de paz, de armonía para los hombres, pero los hombres no supieron apreciar el regalo de Dios y la humanidad ha despreciado el regalo de Dios, que es la tierra, y la ha desechado y la ha ultrajado y la ha amonestado
y hemos despreciado a la tierra, y por eso Dios la raerá con todos sus habitantes. Y la tierra no será más, es lo que se limpiará. Y vendrá Gaia, totalmente el alma de la tierra, renovada, limpia, pura, con el nuevo remanente que Dios sacará. Dios ascenderá el nuevo remanente para que éste sea habitado en Gaia, en paz, en gozo, en armonía, y no más en la destrucción de la tierra, porque mira la destrucción que le hemos hecho a la tierra, cómo nos ha traído a las personas enfermedades, que es la maldición que la humanidad recibe por cuanto que no ha sabido convivir en la tierra. Entonces tú ves la humanidad llena de tumores, de cáncer, osteoporosis, artrosis y todas las enfermedades que tú quieras ver sobre la faz de la tierra. Son las maldiciones, las plagas que Dios ha enviado a la humanidad por cuanto no supieron comportarse en el paso por la tierra. Dijimos, iremos a la tierra para hacer lo bueno, y al llegar a la tierra se nos olvidó e hicimos lo malo porque nos contaminamos con lo que nuestros padres ya se habían contaminado también. E hicimos lo malo delante del Señor. Y algunos hemos recordado y hemos procurado vivir desde muy pequeños de una manera diferente, y hemos podido recibir el rechazo de la humanidad. Y hemos podido escuchar insultos, porque para la humanidad somos raros, para la humanidad somos como el patito feo del cuento, que la humanidad dice esta persona que tiene, y somos rechazados porque no habitamos, no compartimos de la manera como la demás gente comparte. Y somos aislados del bullicio, y somos aislados de toda contienda que hay en la humanidad. Somos raros para el mundo. Eso es, todos los elegidos que Dios tiene en los 4 cantones de la tierra. Todos los elegidos se han sentido raros, se han sentido el patito feo de sus hogares, como la oveja descarriada de su hogar. Y así lo ha hecho Dios. ¿Para qué nos saca Dios de nuestros hogares? Nos separa de nuestros hogares para enseñarnos a vivir a la manera de Dios, no a la manera del mundo. Y Dios nos dice una y otra vez, estáis en el mundo, pero no sois del mundo. No pertenecéis al mundo. No eres del mundo. Así como le aconteció a Jesús. Jesús vino y aunque estaba en el mundo, nos enseñó que no era del mundo. Era la cosa rara que nadie quería tener al lado.
Así te pasa a ti y a mí, mis hermosos seres de luz, porque somos esa cosita rara que nadie quiere tener al lado. Porque cuando espera que tú des una palmadita de hombros, tú estás exhortando, tú estás lanzando una frase, una expresión, y esa persona dice, ¿pero qué pasó? Y es que tú no te vendes al mundo. Podemos estar riendo y gozando aquí, pero lo recto es lo recto. Y el sí a Dios es un sí radical. Y el no al mundo es un no radical. Así, mi hermoso ser de luz, que tú y yo somos esas cositas raras que Dios ha exiliado de nuestros hogares para enseñarnos a vivir de la manera de Dios, a la forma de Dios, en los estatutos de Dios. Gloria y honra al Señor. Entonces el versículo 29 nos dice, mas cada nación se hizo sus dioses y pusiéronlos en los templos de los altos que habían hecho los de Samaria. ¿Te das cuenta? Los de Samaria hicieron esos altos. Ya cuando ellos vinieron, sorpresa, es que ellos también adoran los dioses que nosotros adoramos. ¿Comprendes eso, mi hermoso ser de luz? Entonces los de Asiria vinieron a Samaria y adoraron a sus dioses en Samaria, tierras que debían ser totalmente para Dios, en agradecimiento con Dios, en adoración a Dios. Y resulta que en esas tierras se encuentran altos para adorar, que ya los de Samaria, los samaritanos, ya adoraban a esos dioses ajenos y extraños, por tanto fueron desterrados de esa tierra y llevados en cautiverio. Entonces ahora estos asirios vienen a hacer cultos paganos, que también los estaban haciendo los samaritanos. Entonces date cuenta de eso. Ahora los asirios van a tener un doble culto. El culto a Dios, Jehová de los ejércitos, por temor. Y por corazón, por adoración de corazón, al paganismo. En la actualidad, así convivimos. En el mes de diciembre, solo rumbas, solo fiestas, porque estamos celebrando el paganismo. En el mes de abril, marzo, abril, algo por allá, un tiempo de Semana Santa y de Pascua. ¿Tú ves la hipocresía de la humanidad actualmente? ¿Te puedes dar cuenta la hipocresía del mundo? ¿Cómo viven las gentes? En paganismo, en hipocresía. Con Dios en un bolsillo y con Satanás en el otro bolsillo. Con Dios porque me conviene, lo que hacen los asirios. Con Dios para que no se los coman los leones. Para aprender a vivir como viven las gentes de ahí, los leones no se los comían. Por temor, tengo a Dios en mi bolsillo y me lo echo en el lado derecho para que me vaya bien.
y con Satanás en el lado izquierdo para pasar rico, porque la humanidad se imagina que cuando vivimos en la obediencia de Dios pasamos muy maluco. Entonces hay que tener a Satanás en el bolsillo izquierdo para cuando yo haga mis diabluras y todo estoy bien. ¿Y cómo estoy? Estoy bien. Y anda con los Dios, con los dos dioses. Con el Dios con letra mayúscula en el bolsillo derecho y el Dios con letra minúscula en el bolsillo izquierdo. Y ahí vamos. Pues mi hermoso ser de luz, la palabra de Dios dice que cuando andas de esa manera, andas tibio. Y dice el Señor que los tibios los vomitará de su boca. Entonces, o caliéntate o enfríate, porque los fríos vomitados serán de todas maneras, ni siquiera serán determinados, raídos serán de sobre la faz de la tierra, y los calientes en el Señor son los elegidos de Dios, los que han tomado su decisión de andar en los caminos del Señor y no en hacer las cosas paganas que hacen los pueblos, los cultos paganos. Entonces dice que habían levantado los altos, que tenían los templos de los altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba. Versículo 30. Los de Babilonia hicieron a Sucot, Benot, y los de Cutá hicieron a Nergal. Y los de Amat hicieron a Asima. Los heveos hicieron a Nibhaz y a Tartak. Y los de Sefarvaim quemaban sus hijos al fuego, a Adramelech. Quemaban sus hijos al fuego. Imagínate los sacrificios. Por eso dice que pasan a sus hijos por Moloc. Pasaron a sus hijos por Moloc. Los pasaron por el fuego. Mira, si ahora la festividad que se acerca, octubre 31, la mayoría de la humanidad pasará a sus propios hijos por Moloc. Y todos por las calles disfrazaditos, y los niños no saben. Pero sus padres comprando disfraces y a veces hasta los más caros, cuando la familia tiene dinero, bendición que Dios les ha dado, y no saben ni cómo gastar lo que Dios les ha dado, y empiezan a adorar, a contaminarse con Moloc. Y pasan a sus niños por el fuego, y van ellos todos disfrazaditos, y como recompensa, Satanás les da dulces. Y por eso es que ellos andan pidiendo los dulces por todo lado. Porque esa es la recompensa del que hace lo malo. Los dulces. Ven y te endulzo. Y te atraigo y te enamoro. Es un endulzamiento. Date cuenta que de esa misma manera los hombres casados son endulzados por sus amantes, endulzados para abandonar sus esposas, para abandonar sus hijos, son endulzados. Es de la manera como Satanás actúa con la humanidad, con el pueblo que va a hacer cultos paganos, endulzamiento. Bendito y alabado el nombre del Señor.
que el 31 de octubre alaban a Satanás y hacen sacrificio a Satanás y pasan a sus hijos por el fuego, los ofrecen. Cada familia que disfraza a un niño está ofreciendo su hijo a Satanás. Dese cuenta usted, madre, padre, que disfraza a un hijo, que lo está pasando por Moloch, lo está poniendo en el fuego, como lo hicieron los de Sefarbarim. Pasaron a sus hijos por el fuego y los entregaron a Adramelech y a Amelech, espíritus inmundos, que los abrazaron. Y desde entonces tú vas a decir, ¿por qué será que mi hijo es tan rebelde? ¿Por qué será que mi hijo hace esto? ¿Por qué será que mi hija hace lo demás? ¿Por qué será que mis hijos son drogadictos, alcohólicos? Los pasaste por el fuego tú mismo, tú misma. Y esos espíritus inmundos, esos dioses de Sefarbaim, los adoptaron y fueron con ellos. Cuando tú ofreces, tú habitas con tu esposo en tu casa y tú invitas a una amiga tuya a que viva en tu casa, a que se mantenga en tu casa. Tú estás ofreciendo a tu esposo a esa amiga. El día menos pensado tú verás a tu esposo con tu amiga en tu cama. Y después tú dirás, ¿por qué él hizo eso? Porque tú lo llevaste a eso. Tú le pusiste la presa en la mano. Entonces no te asombres cuando él responda a ese llamado, porque lo endulzaste. Que esa no era la intención, esa es la intención indirectamente. Cuando un hombre es casado y lleva a sus amigos a casa, endulza a su mujer y Satanás los engaña. Lo mismo la mujer lleva a sus amigas a la casa, endulza a su marido y Satanás los engaña. Esos son los dulces en su propia casa. Así de que en tu casa ni amigos ni amigas deben de permanecer en tu casa. Todo lo que no sea del Señor no debe por qué nadie permanecer en tu casa. Pero el mundo está tan contaminado que entonces tú vas a ver el mundo con excusas. Pero, excusas por todo lado. Y el diablo les da sabiduría porque dicen unas excusas que tú te quedas aterrado. Yo me quedo con la boca abierta como la humanidad tiene excusa para todo. Y yo digo, engendro de Satanás que les ha puesto en su boca a hablar cosas sandeces. Y la humanidad no se da cuenta cómo a sí mismos se destruyen con sus propias palabras, excusas que les ha puesto Satanás en sus bocas. Es que buscaba cómo entretenerme y me traje mi amiga para que nos tomemos una botellita de vino. Así hizo mi esposo en un tiempo. Llevaba a sus amigos a que bebieran en mi casa y por más que yo le decía, él no obedecía. Y un día uno de sus amigos le emborrachó de tal manera que mi esposo quedó como un trapo tirado en un mueble de lo borracho. Quedó como pendejo tirado en un mueble. ¿Y qué hizo su amigo? Se metió a mi cuarto, se sentó en mi cama y cuando yo sentí que ese bulto que se estaba acostando en mi cama no era el cuerpo delgadito que tenía mi esposo,
Inmediatamente me senté en mi cama, engendro de Satanás, fuera de mi hogar. Y ese hombre se paró como un resorte de esa cama y salió corriendo. Mas nunca me volvió a ver la cara ese hombre a mí. Gloria a Dios. Pero ¿qué tal si las mujeres no son como la sierva de Dios? Esa noche le es infiel a su marido y es por culpa de la mujer, no, culpa del marido. Ese cargo se le carga al marido que llevó a ese hombre a la casa. Y después de que lo llevó a la casa, no celó a su mujer, sino que la descuidó y la abandonó en manos de ese hombre que él mismo metió a su casa. Date cuenta cómo son las cosas en el Señor. Así es pues que mi hermosa ser de luz, mi hermoso ser de luz, cuando quieras llevar a alguien a tu casa, date cuenta de lo que estás presentando a tu esposa y a tu esposo. Es que somos amigos y a lo último resultan los 4 en la cama. Mucho cuidado con las orgías, engendros de Satanás. Que Dios los libre de pasar sus vidas por Moloc, de quemarse en sus hogares con Moloc, porque a veces los hijos ven esas cosas y tú confundes la mente de tus niños. Y cuando ellos te preguntan, tú le vas a decir, no es nada, mi amor, somos amigos. Y el día de mañana tus hijos harán cosas peores que esas. ¿Por qué? Porque lo aprendieron de sus padres. Y después les pasa algo a tus hijos y tú vas a decir, pero ¿por qué Dios permite eso? Hipócrita, hacedor de maldad. Date cuenta de qué es lo que haces en tu casa y que tus hijos ven. Antes de que le eches la culpa a Dios de tus pecados, porque son tus pecados. Hacedores de maldad. Versículo 32. Y temían a Jehová e hicieron del pueblo bajo sacerdotes de los altos, quienes sacrificaban para ellos en los templos de los altos. Temían a Jehová y honraban a sus dioses. Y según la costumbre de las gentes de donde habían sido trasladados, temían a Dios, pero hacían la voluntad de sus dioses, el paganismo, el culto pagano. Entonces hasta ahora tenían a los dos, se volvieron híbridos, tenían a los dos. La humanidad hoy en día es híbrida, tienen a los dos. A Dios en el bolsillo derecho y a Satanás en el bolsillo izquierdo y ahí vamos, caminando. Ahí vamos, híbridos. La humanidad está híbrida, haciendo ambos, cultos paganos y los cultos a Dios. El domingo vamos a la iglesia y de lunes a sábado hacemos y deshacemos. Y el domingo vámonos para la iglesia. Híbridos, son hipócritas, son híbridos, tienen a los dos dioses. Cuando algo necesitamos, que Dios nos ayude. Voy a hacer esto, que Dios nos ayude, y bendiciones se echan encima. Y cuando van es que ni siquiera lo piensan para decir maldiciones con sus bocas. Con la misma boca que alaban a Dios, con la misma boca echan unas maldiciones que santo Dios. Se queda con la boca abierta cualquiera que conoce de Dios y sigue la voluntad de Dios. Son híbridos. Cuando tú ves una persona de esa manera,
es híbrida y no lo sabe. Hasta hoy hacen como primero, que ni temen a Jehová ni guardan sus estatutos. Hasta hoy, ¿verdad? La palabra de Dios es viva y eficaz en todos los tiempos. Y mira, está escrita hace cuántos años. ¿Te das cuenta? Versículo 34. Hasta hoy hacen como primero, que ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel. Jacob es Israel. Dios le puso el nombre a Jacob, le puso el nombre de Israel. Versículo 35. Con los cuales había Jehová hecho pacto y les mandó diciendo: no temeréis a otros dioses, ni los adoraréis, ni les serviréis, ni les sacrificaréis. Mas a Jehová, que os sacó de tierra de Egipto con grande poder. Mira, si vimos un grande poder de cómo fue sacado el pueblo de Israel de las manos de Faraón, un grande poder. Y brazo extendido, a este temeréis, y a este adoraréis, y a este haréis sacrificio. En obediencia. Los estatutos y derechos y ley y mandamientos que os dio por escrito, porque los dio por escrito en las tablas, ¿verdad? Moshe descendió con las tablas. Cuidaréis siempre de ponerlos por obra, y no temeréis a dioses ajenos. Vuelve y lo repite aquí. No temeréis a dioses ajenos. Porque aunque tienen ojos no ven, aunque tienen boca no hablan, aunque tienen pies no caminan, no tienen poder. Cuando tú alabas y bendices el nombre del Señor y adoras y haces los estatutos de Dios, Dios es contigo. Ningún dios pagano podrá ir contra ti, porque Dios los desvanece. Tú te has dado cuenta y has visto cuando la humanidad quiere hacer un mal contigo. ¿Has visto lo que les pasa? Se desvanecen, se desintegran, se deshacen antes de llegar a ti. ¿Por qué? Dios lo hace. Tú, como elegido de Dios, ni cuenta te das. Dios está trabajando para los elegidos día y noche. Dios los guarda, Dios los protege, Dios les da todo el tiempo lo que necesitan. Yo te he comentado muchas veces que yo a veces digo, ay, yo quisiera como, tengo un antojo como de comerme una cosita como así, como asá. Mira lo más reciente que me pasó. Yo creo que hace una semana,
sería una semana. Yo dije a una compañera de trabajo, ay, tengo unas ganas ay, no sé, como una torta, como una cosa, como un cheesecake, como algo suavecito, como comerme algo que al metérmelo a la boca sea tan delicioso, que yo lo pueda saborear y sea cremoso y sea como... Y yo ni sabía cómo era lo que yo quería, pero era como una cosa suave. Ese día, al salir del trabajo, yo iba a casa de mi hija porque íbamos a celebrar el cumpleaños de una de mis nietas. Y resulta que allí estaba esa cosa que yo no sabía ni cómo explicarme y me he comido un buen pedazo. Y dije, gracias a Dios, porque me tenías preparado lo que yo quería comer, que ni sabía exactamente lo que era y me pude saborear un cheesecake de strawberry, como una torta cremosa de fresa, deliciosa. Y le di gloria a Dios. Mientras me la comía y la saboreaba, dije, gloria a Dios. Gracias, Abba, porque todas las cosas, inclusive las que no pido, me las das. Porque Dios sabe todo lo que necesitamos, lo que queremos. Y Dios nos da mucho más de lo que nosotros podemos pedir. Gloria y honra al Señor, que es bueno con su misericordia. Gracias al Señor. Versículo 38. Y no olvidaréis el pacto que hice con vosotros, ni temeréis dioses ajenos, mas temed a Jehová vuestro Dios, y él os librará de mano de todos vuestros enemigos. Mira si yo tengo testimonio de esto. Y el Señor nos libra de las manos de los enemigos que ni conocemos que están, pero Dios los quita de nuestro camino. Mi hermoso ser de luz, Dios quita a todo enemigo de tu camino. Y por eso que cuando tú piensas, tú vas a ver y te encuentras solo, te encuentras sola. ¿Por qué? Porque todos los que están alrededor son tus enemigos. Dios los quita de tu lado. Y parece que están contigo, pero mentira que no. Te están traicionando, están siendo desleales, se están burlando de ti, están hablando de ti, están tomándote fotos a ti para enviarlas a otras personas y decirles, mira que yo no puedo convivir con ella, mira que es que yo no tengo nada con ella porque ella vive en esto, ese es el mundo de ella y yo no puedo tener nada con ella. Yo no puedo tener nada con él porque él la pasa orando y adorando a Dios. Y entonces esa es la cabida que le dan al amante, a la amante, para vivir una vida pecaminosa. Y están al lado tuyo y se mantienen al lado tuyo. Es por eso que cuando menos piensa, Dios corta la hipocresía. Y cuando Dios corta la hipocresía, mi hermoso ser de luz, mi hermosa ser de luz, tú dale gloria a Dios, porque Dios sabe lo que hizo. Y uno a veces dice, Dios mío, pero es que, ¿por qué me pasó esto a mí? Es que Dios sabe, todo lo sabe. Y Dios ve y Dios escucha todo lo que se trama en tu contra. ¿Comprenden, mi hermoso ser de luz? Dios todo lo sabe y Dios sabe lo que es bueno para ti.
El esposo, la esposa que tú has tomado del mundo lo tomaste. Y Dios sabe lo que es bueno y no es bueno para ti. Y Dios te aleja y Dios te separa. Dios sabe por qué lo hace. Hay que darle gloria a Dios y estar agradecidos. Bendito y alabado el nombre del Señor. Versículo 40. Empero ellos no escucharon, antes hicieron según su costumbre antigua. Ellos no escucharon. ¿Cuál era la costumbre antigua? Como ellos se acostumbraron a vivir en Egipto, como se acostumbró a vivir el israelí en Egipto. Jacob, por causa de su hijo José, fue a vivir a Gosén, tierras egipcias, con permiso de Faraón, porque José era el gobernador de Faraón, la mano derecha de Faraón. Y tuvo que pasar por una situación dura donde sus hermanos lo vendieron para pasar a ese lugar y haber sido visto en diferentes niveles y escalas, porque hasta pasó por la cárcel cuando la mujer de Potifar lo acusó injustamente. Fue a dar a la cárcel y aún en la cárcel Dios lo levantó, lo exaltó delante del carcelero, y donde tú quiera que vayas, Dios te exalta y te levanta porque tú eres un elegido de Dios. Donde quiera que tú vayas, Dios te levanta porque tú eres un elegido de Dios. Y Dios te guarda y te protege porque tú eres una promesa. Tú eres la luz y la sal del mundo. Tú eres la promesa de Dios sobre la faz de la tierra. Nunca la olvides. Hermoso ser de luz, elegido de Dios. Nunca lo olvides que tú eres un elegido de Dios. Tú eres la promesa, tú cargas la promesa de Dios. Y Dios te cuida y te guarda en tus caminos, por donde quiera que vayas. Tú eres la promesa. Y por eso que Satanás ha querido dañarte, porque mira, si al enemigo de Dios le fastidia tu presencia, le incomoda tu presencia, mira, y por qué tú vas tan arropada todo el tiempo. Mira, y por qué tú te colocas las camisas hasta el último botón, te estás ahorcando. Las personas les fastidia tu presencia, pero tú sabes qué es lo que les fastidia. Satanás que está en ellos le fastidia la presencia de Dios. Cuando tú andas con pulcritud, Satanás se incomoda porque no puede ver más allá. Déjame ver tu pecho. ¿Por qué? ¿Qué tienes tú conmigo, Satanás? Así le he contestado a algunas personas. Ellos dicen, yo no soy Satanás. ¿Comprenden, mi hermoso ser de luz? A Satanás le incomoda tu presencia. ¿Por qué estás alumbrando su tiniebla? Tú eres la luz y la sal del mundo donde quiera que te pares. En la Conchinchina, allá eres la sal y la luz del mundo. Eres la promesa de Dios caminando en la Conchinchina. Gloria y honra al Señor, que es grande su misericordia y te cuida donde quiera que vayas. Y Él mismo te lleva. Porque cuando tú vas a un lugar,
Dios lo puso en tu corazón. Tú no vas a ese lugar porque sí. Dios todo lo hace. Gloria y honra al Señor, porque es grande y muy bonita su misericordia. En gran manera muy buena. Versículo 40. Empero ellos no escucharon, antes hicieron según su costumbre antigua. Así temieron a Jehová aquellas gentes y juntamente sirvieron a sus ídolos y también sus hijos y sus nietos, según que hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. De esta manera, mis hermosos seres de luz, nos terminó el capítulo número 17 del segundo libro de los Reyes. Observa tanto y escucha tanto la primera parte como la segunda parte. A veces Dios permite que esto se haga de esta manera y yo no me molesto. Dios sabe lo que hace y por qué lo hace. Gloria y honra por todo lo que el Señor hace. Mi alma te alaba, mi alma te bendice, mi alma te glorifica, oh amado Señor. Mira cómo el Señor aquí en la misma palabra nos recalca en el último versículo. Así temieron a Jehová aquellas gentes y juntamente sirvieron a sus ídolos y también sus hijos y sus nietos, según que hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. ¿De verdad que sí? Igualito lo hacen. Sirve la humanidad a los dos, a Satanás y a Dios Todopoderoso. Aquí voy con Diosito, voy a aplicar a una empresa, voy a ir y van todos animados y que Dios me ayude para conseguir este trabajo. ¿Verdad? Que Dios me ayude para conseguir este trabajo. Cuando necesito que Dios me ayude, que Dios me ayude. ¿Y cuál es tu obra? ¿Qué es lo que está pasando con el dinerito que Dios te ayudó a conseguir en esa empresa? ¿Le estás dando el diezmo? ¿Le estás ofreciendo a Dios de tu dinero? ¿Estás llevando el diezmo al alfolí? ¿Estás dándole a un necesitado de tu dinero? Analiza eso. Y no solamente de un necesitado. Dios te pone a la persona a la que le vayas a dar un dinero, a la que le vayas a dar un regalo, a la que le vayas a llevar un desayuno, a la que le vas... Todos esos son formas de bendecir a la humanidad. A la que le vas a dar la ropa que ya tú no usas. Porque hay gente que hasta la ropa que no usa la tiran a la basura. Y hay gente que necesita usar esa ropa. Hay gente que necesita usar esos zapatos que ya tú no usas. Hay gente que los necesita. Gente los necesita. Entonces, haz un atadito y bendice a alguien. Llévale un desayuno, un almuerzo a alguien. Tú no sabes cómo bendices a una persona cuando Dios te dice, llévate un desayuno extra hoy. Y tú no sabes ni por qué te quieres llevar un desayuno extra, pero Dios te lo puso en ti. Llévate algo más hoy. Y tú llevas un desayuno extra y resulta que alguien, Dios, cuando llegas al trabajo, te dice, dáselo a tal persona. Y tú le dices, mira lo que te traje.
y tú no sabes si esa persona tenía ese día para el desayuno. Trabaja contigo, pero tú no sabes la situación en la casa de esa persona. Y a lo mejor, aunque tuviera para comprar su desayuno, no había llevado desayuno ese día. Como me ha pasado a mí. A veces yo no llevo desayuno y de pronto llega alguien y me dice, mira lo que te traje. Ay, gloria a Dios, porque no había traído nada hoy. Y me bendicen de esa manera. Y Dios sabe lo que hace. ¿Comprende, mi hermoso ser de luz? Así que escucha la voz de Dios. Te habla en un susurro, te habla en un sentir. Y todo lo hace en amor. Una armonía, una paz, un gozo, una tranquilidad. Así que respondamos a lo que Dios nos habla en nuestro corazón día y noche, mi hermoso ser de luz. Te bendigo con toda bendición que viene de lo alto. Gloria y honra al Señor por su amor, por sus maravillas, por su bondad. Hasta aquí llega la enseñanza, dice nuestro Abba. Te bendigo todo este resto de día, mi hermoso ser de luz. El portal se está cerrando. Entra al portal de la gracia en lo que pueda ser hallado. Date cuenta que los tiempos que estamos viviendo en este presente son muy peligrosos. Y no te vayas a quedar que el Señor vaya a cerrar el portal totalmente sellado y ya no podamos entrar. Que Dios nos libre y nos guarde de ello. Así de que entremos al portal de la gracia en lo que puede ser hallado y comulguemos y estemos en comunión con nuestro Abba. Para que tengamos paz, armonía en nuestros corazones, para que vivamos en gloria, en gozo, en mucha felicidad, muchas risas. Dios es grande y poderoso en nuestras vidas, mi hermoso ser de luz. Te bendigo pues con toda bendición que viene de lo alto. Recuerda de declarar delante de Dios todo pecado. Todo pecado, ¿qué es el pecado? Hacer lo que sabemos que es malo, pero lo hacemos. Porque todos sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Dios nos da ese discernimiento a todo ser humano para saber lo que es bueno y lo que es malo. Entonces lo que tú sabes que estás haciendo mal delante de Dios, confiésalo y dile, Señor, ayúdame para que yo ya no lo haga más. Yo renuncio a Satanás aquí y ahora en el nombre poderoso de Jesús y me quedo en paz aquí y ahora. Recibo a mi Señor como mi único Señor y Salvador y me declaro en gozo, en paz y en armonía. Amén, amén y amén. Y quédate en la gloria del Señor y juntamente ven a las bodas del Cordero, porque se está preparando esta gran cena de las bodas del Cordero para que nos gocemos y nos gloriemos con nuestro Señor. Él está aderezando la mesa para ti y para mí. Nuestro amado Maestro, nuestro hermano mayor, día y noche camina con nosotros y nos enseña y nos da discernimiento de todas las cosas que debemos de hacer y la que no debemos de hacer. La que debemos de hacer nos lleva al camino de paz, de armonía, de gloria, de gozo, al camino que Él está aderezando para que nos encontremos con el Abba. Recuerda que Él es el único camino, verdad y la vida, y es el único intercesor entre Dios y los hombres. Se llama Jesús. Es el único intercesor entre Dios y los hombres. Por eso Él que nos invita a venir a Él, para Él guiarnos al camino que nos lleva, que nos conduce al Padre. Nuestro hermano maestro.
nos conduce al camino que nos lleva al Padre. Así que te invito a que vengas y estés en esa alegría tan hermosa de compartir con nuestro Abba. Para que vivas feliz, contento, tranquilo, tranquila. Dios toma todas tus cargas, entrégaselas a Él. Todo ese bacalao que traes en tu espalda, entrégaselo a Dios. ¿Recuerda la emulsión de Scott? Esa emulsión que nos daban cuando éramos pequeños, el frasquito tenía un hombre que cargaba un bacalao en su espalda. Entrégale ese bacalao, entrégale todas esas cargas a Jesús y Él sabrá cómo lidiar con ellas. Tú relájate, solamente ocúpate en servir a Dios con todo lo bueno que tú ya eres. Un día un muchacho me dijo, yo soy tan malo que toda la gente me dice que yo soy muy malo. Y yo le dije a este varón, cuando yo miro tus ojos, puedo ver tu alma. Y eres un hombre tan compasivo, tan amoroso, que eso es lo que tiene que fluir en tu vida. Y este hombre se puso a llorar porque dijo, nadie me había dicho eso. Y yo le dije, la coraza que tú te pones por fuera para que la gente te vea fuerte, grosero, grotesco, esa coraza le pertenece a Satanás. Deja que Dios tome tu vida y arranque esa coraza que no te pertenece, se la lleve al mismo Seol que es su lugar y destino, y Dios moldea lo que tú sí eres. Ese ser compasivo y amoroso, ese ser cálido que todo el mundo necesita. La humanidad necesita lo que tú sí eres. Y lo que tú no eres, déjaselo al Señor, porque Él sabrá cómo lidiar con ello. Y de esa manera, mi hermoso ser de luz, las personas reciben paz, porque todo ser humano es tan hermoso en su alma, es tan bello en su alma, que se ha puesto una máscara para hacerse ver fuertes, guerreros, no sé qué cosas, mentiras de Satanás les pone en su cabeza. Para engañarlos, número uno, ¿a quién engañan? A sí mismos. Y como número dos, al resto del mundo. Los engañan con una fachada que no son. Tú no eres lo que Satanás puso en tu cabeza. Tú eres la gota de armonía que Dios puso en tu alma. El amor que Dios puso en tu alma. Eso eres tú. Así que ven a los pies del Señor y entrégale ese bacalao, esa coraza, esa falsedad, entrégasela al Señor y Él sabrá cómo tratar con ella. Y sé feliz, mi hermoso ser de luz, sé feliz. Te bendigo pues con toda bendición que viene de lo alto, Alfa, Omega, principio y fin. Rey de reyes, Señor de señores, el Señor nos enseñará a caminar conforme a su voluntad, conforme a su amor y conforme a todo lo rico y delicioso y a todos los manjares que Él tiene para todos y cada uno de nosotros. Así pues, que te bendigo todo este resto de día. Disfruta de todo este maravilloso día que se abre para ti en esta mañana y continúa escuchando la palabra de Dios, que es la verdad absoluta.